Hola a todos, buenos días. Estamos acá con una columna de Fisio Franco Venturi. Hoy les voy a hablar de una patología que se está dando mucho ahora en la pandemia, pero que se dio más que sobre todo ahora en el final, saliendo de la pandemia. Esto está dado porque iniciamos a usar mucho de un modo la mano y el codo. La patología que les quiero hablar de hoy se llama epicondilalgia, que antes se definía como epicondilitis, y es la epicondilalgia lateral. Tenemos dos tipos: está la lateral, que es la externa, digamos, y tenemos la interna. Yo hoy, más específicamente, voy a hablar de la epicondilalgia lateral, definida antes como epicondilitis. No se dice más epicondilitis porque no hay una inflamación verdadera. La epicondilalgia lateral se le llama también muy comúnmente el elbow tennis o codo de tenista. Se le suele nombrar más como codo de tenista, si bien afecta muy poco a los tenistas. La epicondilalgia lo que nos va a provocar, como bien lo dice, es un dolor en la parte lateral del codo, en la parte lateral del codo, en la parte externa del codo. El dolor va a ser muy puntual en la inserción de los tendones extensores, sea de muñeca que de dedos. No siempre va a ser de predominio de la mano dominantes, a veces puede ser de la mano no dominantes, y sí, lo que no va a ser una patología bilateral. En muy pocos casos, muy pocas veces se da como patología bilateral. Sí tiene mucha relación y mucho que ver con la circunstancia de que es una patología que tiene que ver con la parte laboral o la actividad laboral repetitiva. Obviamente que nuestras manos y de nuestros codos, y con algunos deportes en particular, sobre todo aquellos que tienen raqueta o un palo, o son deportes de lanzamiento. A la hora de la etiología vamos a hablar de qué se da en los hombres. Se da entre los 30 y los 50 años, que tiene que ver esto con la parte laboral, y en las mujeres se da más que en los hombres, 2-1, dos mujeres por cada hombre. Como dije antes, la preferencia es de la mano dominante, aunque suele aparecer en la mano, en el codo no dominante sería, y suele muy raro que sea bilateral, o sea que nos afecte a los dos codos o a las dos manos al mismo tiempo. No quiere decir que no se pueda dar, pero es muy poco frecuente. A la hora de a quienes afecta esto, va a estar afectado mucho a las amas de casa, a los mecánicos, a todos los que son trabajadores de fábrica que tienen movimientos repetitivos, como por ejemplo los torneros, o aquellos que reciben piezas y hacen siempre lo mismo, como aquellos que tienen que encajar, poner en caja vasitos y haciendo siempre el mismo trabajo, o los trabajadores que trabajan en las queserías, que también tienen que meter el queso, envasarlo siempre del mismo modo. Este movimiento repetitivo y constante de las manos y de los codos haciendo un cierto gesto va a provocar la aparición del dolor. También se puede dar en aquellas profesiones que usen mucho la motricidad fina, como pueden ser los dentistas, los pintores, ya sea pintor de brocha gorda como pintor de cuadros o acuarelas y demás cosas. Y como dije antes, se da también entre los deportistas, entre los tenistas, por eso se le llama codo de tenis. Se llama codo de tenis porque se investigó primero en ellos. En el 10% de los deportistas se dan el codo de tenis, entre un 10 y un 15%, pero también puede ser en aquellos que usan mucho lanzamientos, las hockeyistas o hockeyistas, las que usan un palo, o en estos momentos el paddle está haciendo furor, y entonces, bueno, aquellos que usan mucho la paleta. O sea, como le estoy explicando, son aquellos deportes que tienen un elemento en la mano y que lo usamos, o sea, que prolonga nuestras manos. Esto va a provocar siempre, en el caso del tenis, generalmente el golpe más afectado, y en el pádel también, es el golpe de revés. A la hora de, esa es la epidemiología. A la hora de la etiología, o sea, ¿por qué se da? Lo que antes se creía, por eso era itis, por eso era epicondilitis, antes se creía que esta enfermedad o esta patología era una inflamación de los tendones extensores. Resulta que después, bueno, investigando y buscando con el microscopio electrónico y demás cosas, los histologistas llegaron a la conclusión que no había una inflamación verdadera, que no es que se inflamaban estos tendones, sino que lo que se produce es una degeneración del tendón, y también puede ser de la inserción entre el tendón
y el músculo, que es la inserción miotendinosa, esto se empieza a degenerar, que significa que la matriz celular, ya sea del tendón o del músculo, se entra como a estirar, como a agregar tejido cicatrizal. El cerebro quiere reparar, trata de reparar, siempre va a reparar, pero no llega la reparación a ser más rápida que la cantidad de movimientos que nosotros hacemos, provocando o causando aún más degeneración. Entonces esta reparación va a ser inadecuada, va a ir más lento que lo que nosotros lo usamos, que la degeneración, y entonces en teoría el codo, la epicondilalgia tiende a avanzar y a que cada vez nos duela más. Esto también está dado, ¿por qué? Porque el codo, que es una articulación intermedia entre brazo y mano, pero está en el medio, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que usar la mano, somos bípedos y nuestra arma o nuestra herramienta que más utilizamos, que es nuestras manos. Entonces nuestras manos van a estar siempre activas, como yo ahora moviéndolas, y entonces ¿qué va a pasar? El codo va a tardar bastante más tiempo en poder repararse. Entonces esto es lo que le sucede. Generalmente esto le sucede al tendón, y se da al tendón de los extensores, que se ubica justo en el epicóndilo, justo en la parte exterior, en el huesito que sobresale en el codo. Los músculos extensores son el extensor común de los dedos, el extensor radial corto del carpo, el extensor cubital del carpo, el extensor del dedo meñique y el supinador corto, porque se va a dar el movimiento desencadenante, va a ser supinación, extensión y flexión de los dedos. Ese movimiento va a ser el que va a desencadenar la sintomatología. A la hora de las causas, bueno, se da una repetición de movimientos, un sobreuso, hay es un uso excesivo y repetitivo de este movimiento, muchas veces agregándole fuerza, otras veces no con mucha fuerza, pero sí mucha repetición durante mucho tiempo, y muchas veces, como sucede ahora post pandemia o cuando estamos saliendo de la pandemia, ¿qué es lo que sucede? Porque en la clínica, en mi consultorio, en estas últimas semanas he visto tanta gente con esta patología. Tiene que ver el uso indiscriminado de teléfono celular, play, control remoto, y ahora mucha compu, sobre todo los que son docentes y demás que tienen que trabajar remotamente desde casa, o los trabajadores que pasaron a trabajar mucho remotamente, o sea, con las compu y mucho mouse, sumado a que se volvió de golpe a trabajar a la parte manual. O sea, veníamos descansando durante un mes y medio, y de golpe nos dijeron hay que volver a trabajar, y empezamos con todo. Entonces, bueno, ese exceso de carga ha hecho que el codo empiece a sufrir esta degeneración, que es una degeneración, se le llama degeneración angiofibrótica. ¿Qué quiere decir? Que la parte interna del tendón es la que se va a ir degenerando. A la hora de la clínica vamos a tener un dolor muy rico a la palpación, y cuando hacemos fuerza en el epicóndilo está en la parte exterior, por fuera de nuestro codo, generalmente no con un brazo extendido, con el codo extendido, sino con el brazo ligeramente flexionado. Cuando hacemos fuerza y extensión de muñeca con flexión de los dedos, se activan estos tendones de lo que yo les estuve hablando, que son el extensor radial del carpo, el extensor del meñique, sobre todo el extensor común de los dedos, y el supinador corto y el extensor cubital corto. Tienen un tendón común. Hay 4 músculos que tienen un solo tendón común, que van a ir al epicóndilo, y es allí donde va a venir este dolor a la palpación muy rico. Nosotros decimos muy rico, no es que lo comemos, sino que un dolor que cuando uno lo palpa, ¡ay!, duele mucho, muy puntualmente. En la medida que la persona no le hace caso, en la medida que la persona sigue porfiándole el dolor y sigue haciendo fuerza y sigue doliéndole, el dolor puede o subir hacia el brazo, y otra vez se puede irradiarse a lo largo del medio del antebrazo, justo por el extensor común de los dedos. Entra el extensor común de los dedos y el extensor radial corto de carpo. Suele doler allí como si fuera una línea, justo por allí. ¿Qué pasa? Justo al lado del epicóndilo, por abajo del epicóndilo lateral, ¿qué pasa? Pasa el nervio, que es la prolongación del nervio radial que viene del brazo, y pasa el nervio interóseo posterior, y el arcade Froese suele ser comprimido. El arcade es un huequito entre estos dos músculos que pasa, y si usamos mucho estos se agrandan, comprimen el nervio, y puede irradiar hacia antebrazo y llegar hasta muñeca.
A la hora de, bueno, vamos a tener también a la hora de la sintomatología, puede llegar a haber en un estadio más avanzado impotencia funcional, o sea, quiero apretar, me duele, no llego. Puede haber también a la hora de querer levantar, apretar algo, no poder hacerlo, cerrar un frasco, querer levantar una botella o querer tomar agua y una botella que tiene 1 litro, querer hacerlo doler, o en una sartén, querer agarrar la sartén también me va a doler. A la hora del diagnóstico, voy a hacer un diagnóstico diferencial, lo vamos a hacer. Normalmente en esta patología con la parte clínica ya es suficiente, se suele hacer una radiografía para evidenciar si hubo algún golpe, si hay alguna fisura o algo por el estilo, o si hay alguna otra patología para descartar, se suele hacer ecografía, inclusive se llega hasta resonancia magnética nuclear. La clínica ya es muy importante, vamos a hacer un par de test, uno es el test de la silla, que levante una silla para ver si genera sintomatología, después tenemos el test de Mill, o el test de Cosen o el test de Thompson, que son todos test iguales que nos van a llevar a generar supinación y extensión de muñeca y flexión de los dedos con fuerza. En el caso de que el dolor la persona lo siente y sea allí, bueno, esto va a ser reconducible a una epicondilalgia lateral. A la hora del tratamiento, cuando el paciente llega, vamos a hacer la anamnesis, vamos a preguntar, voy a tratar de que me cuente su historia, si hay algo de todo esto, me va a ir contando todos estos puntos de historia. De su historia, yo le voy a recomendar, si el dolor fue enseguida, hielo. Si fue por un deporte, también hielo los primeros 3-4 días. Si no, un calor seco para que dilate, para que todo dilate y funcione mejor. Voy a hacer dentro del tratamiento, de los tejidos blandos, voy a movilizar los tejidos blandos que vendrían a ser los músculos, tendones y nervios. Voy a tratar de movilizar el sistema nervioso y después la recuperación va a estar dada, por un lado, con la parte de estiramientos, contracción isométrica y isotónica de la musculatura flexora extensora del antebrazo, mano y muñeca. Y por otro lado, vamos a tratar de gestionar a esta persona, tratándole de explicar todo lo que yo le estoy explicando para que entienda cómo tiene que tratar de usar el brazo y no porfiarle al dolor. ¿Por qué? Porque a más veces genera dolor, más va a tardar en recuperarse. Y que hay que tratar de que la parte recuperadora que está generando el cerebro actúe y no le ganemos en cuanto a la degeneración. Entonces, una vez que la persona entiende esto, va a tratar de cuidarse un poco, va a tratar de hacer los ejercicios y eso lo va a ir haciendo que esa gestión mía, que voy a tratar de gestionar o de manejar, es el manejo del dolor para llevarlo y tratar de sacarlo de acá. No es una patología que con 2 sesiones se supera, sino que al tener que gestionarlo va a llevar un cierto tiempo, pero tiene muy buena recuperación y generalmente el 90-95% de los casos se recupera de esto. En el caso que no se recupere y se haga crónico, ya sea por varios casos, se pueden hacer infiltraciones de corticoides y en los extremos, muy extremos, en menos del 1%, alguna cirugía. Esto fue por hoy la epicondilalgia lateral, el codo del tenista, como dije antes, epicondilitis, pero quiero que quede grabado que desde ahora en adelante se llama la epicondilalgia, o como lo suelo llamar yo, la tendinosis, porque es una degeneración del tendón y se le llama tendinosis lateral del codo. Desde ya, muchas gracias, les mando un saludo a todos. Síganme, ya sea por la página de Facebook a mi nombre, por el Instagram o por el fisiofrancoventuti.wordpress.com. Les mando un saludo y que tengan un buen día.